Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor. Iglesia, muy buenas noches, bienvenidos, muchísimas gracias por apartar este tiempo, por separar este momento para poder aprender más de la palabra de Dios, ¿sí? Sabemos que todas estas cosas nosotros no las hacemos para el hombre, sino para agradar a Dios, ¿sí? Que como hijos nosotros debemos esforzarnos por ser siempre mejores, ¿sí? Y enorgullecer a nuestro Padre. Y por eso es que debemos nosotros empezar a esforzarnos por aprender más de la palabra de Dios, ¿sí? Y aprovechar de esos canales, ¿sí? Que son de bastante ayuda para poder nosotros entender y para poder nosotros como investigar más sobre lo que Dios quiere sobre cada uno de nosotros. Por eso voy a pedirle que usted durante estos 20-25 minutos usted disponga su mente, disponga su corazón, pero sobre todo que tome la actitud correcta, ¿sí? Para recibir la palabra que Dios tiene para cada uno de ustedes. Por eso, mientras las demás personas se van conectando, yo quiero recordarle que estamos empezando un nuevo mes, ¿sí? Y por ende pues estamos iniciando un nuevo tema, una nueva temática que yo sé que muchos de ustedes van a identificarse, pero sobre todo van a empezar a entender muchas cosas que de pronto antes no las veían de esa manera, ¿sí? Quiero recordarle que el mes pasado vimos una serie muy importante que era la serie de los frutos del Espíritu Santo, ¿sí? No sé si usted lo recuerda, pero cada lunes, ¿sí? Se veía un fruto diferente, ¿sí? Y el fruto, digamos que lo compartía una persona diferente, ¿sí? Desde una perspectiva totalmente distinta. Y sé que eso fue de bendición para cada uno de nosotros porque los frutos del Espíritu Santo, más allá de ser frutos, ¿sí? son habilidades que nosotros debemos empezar a adquirir como hijos de Dios, ¿sí? Eso no son regalos que se dan por gracia, sino que realmente son habilidades que nosotros debemos empezar a adquirir para ser mejores como hijos de Dios, ¿sí? Pero sobre todo para poder ser testimonio alrededor de aquellas personas con las que nosotros pues compartimos, ¿sí? Empezar a demostrarles que hay un Dios, ¿sí? Que puede convertir nuestra maldición en bendición, ¿sí? Que los problemas, las dificultades son más llevaderas cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿sí? Por eso en este nuevo mes vamos a empezar a ver una temática muy interesante y muy chévere, ¿sí? Y ya para entrar en materia voy a pedirle que usted allí donde se encuentra me acompañe en una pequeña oración. Y diga conmigo: Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos, Padre Celestial, que tú has dispuesto, Señor, nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, para poder entender, Señor, para poder aprender, Señor, algo nuevo, Padre Celestial, algo diferente, Señor. Dile conmigo: Señor, yo te pido que tú tomes, Señor, el control, Padre Celestial, Señor, de mi vida, Señor, de mi mente, de mis emociones, de mi voluntad, Señor, y permite, Padre Celestial, que esta palabra, Señor, quede guardada, Señor, en mi corazón, Padre Celestial, pero que sobre todo sea, Señor, esa palabra que cae en tierra fértil, Señor, que da fruto, Padre Celestial, Señor, al 1000%, Señor. Te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, como les venía comentando, pues es un nuevo mes, ¿sí? Y vamos a ver un tema muy importante, ¿sí? Y es la gratitud. Y si usted está anotando, voy a pedirle que usted coloque
el siguiente título. Entonces va a colocar agosto, mes de la gratitud, ¿sí? O agosto, mes de acción de gracias, ¿sí? Vamos a dedicar este mes solamente a hablar de la gratitud, ¿sí? Porque nosotros estamos acostumbrados muchas veces a recibir, pero no damos nunca las gracias, ¿sí? Y no retribuimos todas esas cosas que no solamente Dios, sino que muchas personas nos dan a nosotros, ¿sí? Pero antes de entrar, digamos, como al trasfondo de lo que es la gratitud, debemos saber qué es, ¿sí? Y mientras yo estaba, digamos que estudiando todo este tema, estaba mirando pues varios significados, ¿sí? Pero el que me pareció como más acertado y como más entendible fue el siguiente. Dice, significado de gratitud. Es un sentimiento, ¿sí? Ojo a esto, que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o se nos ha querido hacer y corresponder a él de alguna manera, ¿sí? Entonces, hay dos cosas o dos factores muy importantes de la gratitud que nosotros debemos empezar a aprender, ¿sí? Y empezar como a comprender, ¿sí? Y es reconocer que hay un favor, ¿sí? Es reconocer algo que a nosotros nos hace, ¿sí? Y de esa manera nosotros debemos empezar a corresponder. Lo que yo les decía, nosotros estamos muchas veces acostumbrados a recibir y a recibir y a recibir, pero nunca damos las gracias, ¿sí? O nunca correspondemos a ese favor. Y por eso es que vamos a iniciar hablando de la gratitud, ¿sí? Y es importante saber qué significa. Y yo quiero que allí donde usted se encuentra, anote estas dos palabras muy importantes, ¿sí? Que gratitud es reconocer y corresponder. Y algo muy importante que nosotros debemos empezar a comprender es cómo ser agradecidos, ¿sí? Y ser agradecidos significa que nosotros, aún en las cosas más, entre comillas, insignificantes, debemos dar las gracias, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que si nosotros en lo poco somos fieles, sobre mucho Él nos va a poner, ¿sí? Y esa fidelidad hace referencia a gratitud, ¿sí? Nosotros debemos empezar a ser agradecidos en esas pequeñas cosas, ¿sí? En esos pequeños regalos que Dios nos da. Pero usted va a decir, ¿pero qué son esos pequeños regalos? ¿O qué son esas cosas insignificantes? ¿Sí? Muchas veces nosotros pues nos levantamos común y corriente, hacemos nuestras actividades, ¿sí? Tenemos nuestra rutina, nuestras diferentes ocupaciones, pero nunca como que nos tomamos la molestia de darle gracias a Dios por la posibilidad de darnos ese soplo de vida. Nos levantamos y empezamos a hacer mil cosas, pero no nos tomamos ese tiempo para decir, Dios, gracias por este momento que tú me has dado, gracias por darme la posibilidad de yo abrir mis ojos, ¿sí? De tener un sustento, de tener una familia, de tener un trabajo, ¿sí? Sino que ya nosotros como en la monotonía nos acostumbramos o nos creemos merecedores de esas cosas y no es así, ¿sí? Porque pequeñas cosas como esas nosotros debemos ser agradecidos, ¿sí? En esos pequeños detalles nosotros debemos empezar a agradecer todo lo que Dios nos da. Y ya para entrar en materia, ¿sí? Yo quiero contarle una historia que se encuentra en la Biblia y quiero que me acompañe al libro de Lucas, al Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 11, ¿sí? Lucas Lucas 17, versículo 11. Amén. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo,
id y mostrados a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Pero miren lo que dice el versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y ese era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Sí? Entonces, miren lo que sucedía, digamos que en esta historia. ¿Sí? Vamos a ver el contexto de lo que pasó, de lo que aconteció. Dice que existían 10 leprosos. ¿Sí? Y en ese entonces la lepra era considerado como una maldición, ¿sí? Entonces la persona era aislada, pero sobre todo era rechazada. Y miren lo que dice: y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos, ¿sí? Y quiero que le presten mucha atención a esta parte. Dice que se pararon de lejos, ¿sí? Sabiendo que Dios era el que hacía milagros, ¿sí? Y que era el Hijo de Dios, ellos desde lejos se pararon al encuentro con Jesús, ¿sí? Y alzaron la voz, ¿sí? O sea, no fueron capaces de ir a rogarle a Jesús, sino que desde lejos le pidieron a Jesús que lo sanase, ¿sí? ¿Y qué pasó con Jesús? ¿Y qué pasó en ese entonces? Pues Jesús dice que cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. O sea, él tampoco se acercó, sino que desde lejos les dijo: vayan, que ustedes van a ser sanos. Entonces, aquí quiero detenerme, ¿sí? Un momento, y que nosotros podamos entender y comprender que realmente la misericordia y el amor de Dios no tiene límites, ¿sí? Porque Él de pronto perfectamente pudo haber visto esa actitud de ellos, ¿sí? De no acercarse a Jesús, de no esforzarse de pronto por ir a Él, sino que desde lejos pidieron la sanación. Pero aún así, Dios cumplió ese propósito, ¿sí? Porque había algo más adelante, ¿sí? Que iba a suceder. Y esa historia yo quiero dividirla en 2 partes, ¿sí? Porque si se dan cuenta, algo sucedió con 9 leprosos, ¿sí? Y otra, digamos que otra cosa sucedió muy diferente con un leproso. Y en esta parte, digamos que vamos a ver lo que es la ingratitud y lo que es la gratitud, ¿sí? Y para responder esta pregunta de pronto, de por qué esos 9 leprosos no volvieron a darle las gracias a Dios, ¿sí? Porque digamos que, pues yo me imagino que en ese entonces, pues ellos digamos que no llevaban de pronto un día o una semana o de pronto un mes con esa enfermedad, sino que ya llevaban de pronto muchísimo tiempo, ¿sí? Y que Dios los hubiera sanado, ¿sí? Para ellos poder volver a llevar una vida normal, ¿sí? Pues digamos que lo mínimo que uno de pronto en ese entonces podía hacer, pues era agradecerle a la persona que le devolvió como la vida, ¿sí? Pero no fue así. Y quiero detenerme aquí porque hay varios aspectos, ¿sí? que nos impiden ser agradecidos, ¿sí? Hay como dos retos que tiene la gratitud, ¿sí? Y el primero es que muchas veces a nosotros pues no nos nace ser agradecidos, ¿sí? Y al contrario, el no ser agradecidos nos convierte a nosotros en ser pues seres ingratos, negativos, y lo que nosotros empezamos a hacer siempre es quejarnos, ¿sí? Nos quejamos por todo, empezamos a ser negativos. Al parecer nuestra humanidad, ¿sí? Como que nos facilita o nos permite como ser más negativos y quejarnos siempre que dar las gracias, ¿sí? Y puede que de pronto esto le sucedía a alguno de estos 9 leprosos, ¿sí? Que no le nació ser agradecido, simplemente obtuvo su milagro y ya, ¿sí? Y eso muchas veces nos pasa a nosotros, ¿sí? No nos nace ser agradecidos con esas pequeñas cosas que Dios hace en nuestras vidas.
Y por eso es que nosotros muchas veces llevamos años y años y años pidiendo algo, pero no nos es concedido porque no sabemos ser agradecidos en esas pequeñas cosas, ¿sí? Entonces, aspecto número 1, ¿sí? Es que no nos nace ser agradecidos, ¿sí? Y ahora, ¿qué sucede? O bueno, vamos a ver, digamos que otro aspecto, ¿sí? Que de pronto puede responder a la pregunta del por qué estos 9 leprosos no regresaron a darle las gracias a Dios, ¿sí? Y dice, nos creemos muchas veces con derechos, ¿sí? Entonces decimos, por ejemplo, no es que como yo trabajo tanto, entonces yo me merezco tal cosa. Nos creemos merecedores de esas cosas. Sí, claro, nosotros nos sacrificamos muchas veces por obtener de pronto más estabilidad económica, ¿sí? Por ser mejores, pero realmente no es en nuestras fuerzas, ¿sí? Si nosotros nos detenemos un poco, debemos reconocer que Dios es el que a nosotros nos da la habilidad, ¿sí? Simple y sencillamente eso. Si dentro de la voluntad de Dios no estuviera que de pronto no y sin poder no tuviéramos salud, pues no podemos trabajar, ¿sí? Y si no trabajamos, pues no damos sustento a nuestras familias y así sucesivamente. Entonces, muchas veces ese orgullo es lo que a nosotros como que nos impide ser agradecidos, ¿sí? Y es una, digamos, como de las palabras clave que a nosotros nos convierte ser ingratos, ¿sí? El orgullo, ¿sí? De creer que nosotros en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio de pronto sacrificio, somos los que podemos lograr las cosas, ¿sí? Pero debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a pensar, pues alguna de estas dos cosas tuvo que haberle pasado a estos 9 leprosos, ¿sí? Que no volvieron, de pronto estaban llenos de orgullo, simplemente se creyeron merecedores de que debían ser sanos y ya. Pero ahora, ¿qué pasa? Entonces vamos a ver, digamos que como la otra cara, ¿sí? De la moneda, de la historia. Y nuestra gratitud, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a entender y a comprender, o cuando nosotros queremos empezar a agradecer, ¿sí? A Dios por todas las cosas que Él hace, ¿sí? Hay como ciertas manifestaciones que se dan en nuestra vida, ¿sí? Que fue lo que le pasó a este único leproso que volvió a darle las gracias a Dios. Y dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Miren lo que pasó, se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano, ¿sí? Muchas veces nosotros esperamos, ¿sí? Como esa actitud de agradecimiento por la persona de pronto que nosotros esperamos, pero muchas veces la que nosotros menos nos imaginamos es la que da las gracias, ¿sí? Y eso pasó en esa parte de la historia, ¿sí? Porque miren que dice la palabra de Dios, y es enfático, que ese leproso era samaritano, era extranjero. No dice que los 9, dice que ese nomás era samaritano. Y dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado, ¿sí? Entonces, miren la importancia de la gratitud, ¿sí? Y aquí es donde quiero que usted empiece a entender y a comprender que la gratitud no solamente está en dar las gracias, ¿sí? Por todas las cosas que obtenemos, sino el beneficio tan grande cuando nosotros aprendemos a ser seres agradecidos, ¿sí? Este leproso, cuando dio las gracias, ¿sí? No solamente fue sano, sino que también fue salvo. Entonces, miren la diferencia de los otros leprosos. Listo, ellos obtuvieron ¿qué? Ellos obtuvieron su sanación,
pero no fueron salvos. Entonces, aquí debemos nosotros empezar a entender y a comprender que la gratitud nos lleva a nosotros a la salvación, ¿sí? Y estas manifestaciones de gratitud se ven reflejadas en los siguientes aspectos. Y quiero que me acompañen a Colosenses 3, versículo 15. Colosenses capítulo 3, versículo 15, dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Sí? Entonces, aspecto número 1, debemos agradecer lo que nosotros tenemos, ¿sí? Sea mucho o sea poco. ¿Por qué? Porque eso es lo que a nosotros nos va a conectar con la presencia de Dios, ¿sí? Y al conectarnos con la presencia de Dios, esa gratitud nos debe traer a nosotros paz, ¿sí? Por eso, viendo el lado, digamos, contrario, cuando nosotros no somos agradecidos y por el contrario empezamos a quejarnos, no hay paz en nuestro corazón, ¿sí? Porque empezamos nosotros a quejarnos por la situación del país, porque no tengo un mejor trabajo, porque no tengo un mejor hogar, ¿sí? Porque no tengo unos mejores hijos. Y entonces no empieza a haber esa paz en mi corazón, y pues digamos que ya mi vida empieza a convertirse de pronto en pelea, en sentimientos negativos, ¿sí? Entonces, un aspecto muy importante primero es que cuando yo agradezco, ¿sí? Empieza a haber paz en mi corazón. Y continuando la lectura, dice el versículo número 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, ¿sí? Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, ¿sí? Entonces, el aspecto número 2 es que cuando yo soy agradecido, yo busco tener en mi corazón la palabra de Dios en abundancia, ¿sí? Cuando yo empiezo a agradecerle a Dios por todas las cosas que Él me ha dado, en mí empieza a generarse ese deseo de aprender más de Dios, ¿sí? Cuando yo empiezo a ser agradecido en esas pequeñas cosas, Dios empieza a colocar en nuestras vidas esa sed, ¿sí? Como ese deseo, ese anhelo por escudriñar más su palabra, ¿sí? Porque nosotros no podemos, digamos que pretender o entender que Dios se aprende por presentimientos o por especulaciones, ¿sí? Todo lo que está escrito en la palabra de Dios nos ayuda a conocerlo más, ¿sí? Y cuando nosotros empezamos a ser agradecidos, créanme que la palabra de Dios empieza a ser revelado a cada uno de nosotros en nuestras vidas de una manera diferente. Entonces miren el poder tan grande que tiene ser agradecidos. Y dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros, ¿sí? Entonces, lo que veíamos contrario al orgullo, ¿sí? Muchas veces nosotros debemos ser exhortados, ¿sí? ¿Y qué pasa muchas veces cuando nosotros somos exhortados? Lo primero que nosotros hacemos es apartarnos, ¿sí? Nosotros rara vez, cuando somos reprendidos o digamos que cuando alguien nos dice que las cosas no están bien, no damos las gracias, ¿cierto? Al contrario, nosotros lo que hacemos es criticar y lo que hacemos es quejarnos. Pero miren que la gratitud va enfocado también a eso, ¿sí? Cuando yo soy exhortado, yo debo dar las gracias, ¿sí? Porque estoy siendo educado, ¿sí? Porque hay alguien que me está diciendo, ojo, pidas que eso está mal, ¿sí? Entonces son esos pequeños regalos que nosotros debemos retribuir, ¿sí? Que nosotros debemos reconocer, y sobre todo debemos corresponder, ¿sí? Dando las gracias. Por eso es importante que cada uno de nosotros empecemos a cultivar
este sentimiento en nuestro corazón, ¿sí? Ya aprendimos que para ser seres gratos debemos empezar a reconocer y a corresponder. Y avanzando en la palabra de Dios, dice en el versículo número 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, ¿sí? Miren lo que dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, ¿sí? Entonces, la enseñanza, ¿sí? O la reflexión de este momento es que nosotros debemos ser agradecidos, ¿sí? En todo tiempo. Y quiero que usted en este momento piense y analice que muchas veces las situaciones adversas o las dificultades que debemos afrontar nos ayudan a nosotros a apreciar esas cosas, ¿sí? Le coloco el ejemplo, cuando de pronto una persona atraviesa por una situación económica complicada, difícil, ¿sí? Empieza, digamos, a valorar esa economía de una manera que usted no se alcanza a imaginar, ¿sí? Y nosotros debemos empezar a entender y a comprender que aún en esos momentos de dificultad y de adversidad, nosotros debemos darle las gracias a Dios, ¿sí? Porque Él nos está enseñando, ¿sí? A que cuando Él nos bendiga, ¿sí? De pronto en otro aspecto, a otro nivel, nosotros ya no nos vamos a llenar de orgullo, sino que vamos a ser también agradecidos, ¿sí? Con esas bendiciones que Dios nos da, porque supimos desde un principio ser agradecidos, ¿sí? Por eso, ya para ir terminando y ya para ir culminando en ese tiempo, ¿sí? Pues yo quiero decirle que nosotros como hijos de Dios debemos empezar a dar ejemplo en dar las gracias, ¿sí? No solamente, como les decía al principio, gracias Dios por mi familia, gracias Dios por mi trabajo, ¿sí? Sino que también usted debe empezar a darle gracias a aquellas personas de pronto que lo rodean, ¿sí? Yo estaba investigando un poco, ¿sí? Y hay un psicólogo, ¿sí? Que se llama Robert Ellman, y él habla mucho sobre la gratitud, ¿sí? Y hay un estudio que él lo titula como El poder de la gratitud, y básicamente es un libro. Pero entonces, digamos que leyendo como la síntesis o pues los comentarios que hacían de, digamos, como de esa investigación, decían como que lo más importante que esa persona decía es que los seres humanos somos más felices cuando podemos dar gracias y recibimos las gracias. Por eso la gratitud a nosotros no solamente nos debe empujar a dar las gracias, sino que nos debe volver a nosotros objetos de gratitud. Debe a nosotros empezar a motivarnos también a corresponder esa gratitud, ¿sí? Por eso, en esta noche, yo quiero invitarte, ¿sí? Que allí donde tú te encuentres, ya hemos finalizado, ¿sí? Pero quiero hacerte esa invitación, o bueno, más que una invitación, es a que te retes a ti mismo, ¿sí? A empezar a ser más agradecido, ¿sí? Claro, obviamente con Dios, porque Dios es el que nos da a nosotros la habilidad de poder hacer 1000 cosas, ¿sí? Pero también dar gracias a aquellas personas que en algún momento a nosotros nos hicieron algún favor, ¿sí? Que Dios también usó a esas personas para que en esos momentos de pronto de nosotros de angustia, de dificultad, esa persona, digamos, que prestó su mano y nos dio a nosotros esa ayuda, ¿sí? Debemos ser agradecidos con todo,
¿sí? Con absolutamente todo, con todo lo que con todo lo que a cada uno de nosotros nos rodea, ¿sí? Debemos ser agradecidos en nuestro trabajo, pero no es decirle a Dios gracias por mi trabajo, sino es nosotros sacar ese tiempo, ¿sí? Si usted de pronto tiene la posibilidad de pronto de tomarse unos minutos, de pronto escribirle o enviarle un mensaje a su jefe y darle las gracias, ¿sí? De pronto puede que su jefe sea el más gruñón, que no lo valore, que lo menosprecie, ¿sí? Pero entienda también que Dios se presta de esas situaciones para enseñarle a usted de pronto paciencia, ¿sí? Está formando ese carácter porque de pronto también lo va a llevar a usted a ser jefe algún día, ¿sí? Pero entonces no solamente es darle gracias a Dios por esas cosas, sino también darle gracias a esas personas. Por eso le invito o lo reto a que usted durante este mes lo haga, ¿sí? Sea de pronto en una corta llamada, por un mensaje de texto, dele gracias a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus amigos, ¿sí? A su pastor, a su pastora, a sus líderes, ¿sí? A sus jefes, ¿sí? Y dele gracias por X o por Y motivo que de pronto en algún momento lo haya sacado de algún apuro, ¿sí? Y créanme que a partir de esa gratitud muchas cosas van a empezar a cambiar, ¿sí? Por eso voy a pedirle que en esta noche usted haga una oración conmigo y le diga: Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque yo sé que tu palabra es vida, Señor. Yo sé que debo empezar, Padre Celestial, Señor, a ser, Señor, como hijo tuyo, Señor, ser agradecido, Padre Celestial, Señor. No permitas que mi vida, Señor, se siga llenando de orgullo, Padre Celestial, Señor, sino que al contrario, en esas cosas, Padre Celestial, mínimas, Señor, o aparentemente insignificantes, yo pueda ser agradecido, Padre Celestial, Señor. En esta noche, Señor, yo sé, Padre Celestial, Señor, que tú has hablado a mi vida, Señor. Dile: Padre, yo sé que tú quieres, Señor, que yo empiece a ser más agradecido, Señor, porque en la gratitud, Padre Celestial, Señor, es donde está, Señor, la posibilidad, Padre Celestial, es donde está, Señor, ese secreto, Padre Celestial, para poder, Señor, ser salvo, Señor, para poder, Señor, empezar, Señor, a ir a otro nivel, Señor, contigo, Padre Celestial, para poder lograr obtener, Señor, las cosas, Señor, que yo deseo en mi vida, Señor. Te doy la gloria, te doy la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias nuevamente por haber dispuesto este tiempo. Dios los bendiga. Y no olvide darle like y suscribirse en este canal. Amén.